Voy a empezar a grabar. Em, Así que con eso dicho, les pido también que tengan un poco de paciencia y tal vez un poco de empatía con respecto al asunto de que pues el curso en ese sentido no estaba pensando para personas que no sean y que ya no tengan pues una orientación hacia lo de historia del arte. Pero no implica que no podamos hacer que sea un curso provechoso para todos. Así que me gustaría empezar y voy a escuchándoles, sí, a ver, va a ser un poco de un reto el curso debido a que, como les digo, es un curso que ya está diseñado para que los lleve estudiantes que ya han llevado por lo menos arte medieval, que es lo que viene antes del Renacimiento, estudiantes que ya van como bastante avanzaditos en lo que es el tema pues en general, de historia del arte, pero no implica que no van a poder sacarle provecho al curso. Eso sí, les voy a pedir que me tengan también un poco de paciencia a la hora de tener que cumplir con los objetivos que se plantean para este curso para los estudiantes de historia del arte. Entonces, a veces tal vez se va a poner como ciertas cosas un poco más técnicas o quizás un poco más, se va a profundizar un poco más que para un curso de introductorio, pero con eso dicho, igual le van a poder sacar provecho, igual vamos a ver cosas chivísimas, o sea, unas obras de arte muy bonitas, van a poder comprender sobre cambios, porque mi acercamiento siempre a la historia del arte es uno en donde pues integramos un poco sobre lo que es la historia social, cultural, los grandes cambios que se llevan culturales y sociales en una época, en un periodo, en una región, para comprender por qué va cambiando el arte, ¿verdad? Entonces, el énfasis no va a ser en memorizarse como lo fue tradicionalmente, obras de arte, los títulos, los artistas, las fechas, ese tipo de cosas no vamos a estar haciendo en este curso, que suele ser lo que, pues muchas veces los cursos de historia del arte son eso de memorizar y memorizar. Aquí más bien es tratar de mejor comprender por qué se dieron estos cambios y cuáles eran las ideas que estaban circulando en la región que vamos a estar, pues en la región europea. Se divide el curso en sí en como la parte de donde es considerada la cuna del Renacimiento, que es en Italia, pero también vamos a estar viendo sumamente importante la parte del norte de Europa, que tiene su propio renacimiento paralelo y que eventualmente van a confluir muchas de esas tendencias. Entonces, como les digo, es una época súper rica y lo que quería hacer era preguntarles, les pedí en el correo que se leyeran el programa. El programa suele ser bastante específico con respecto a todas las asignaciones. Las rúbricas, ahí las incluyo. No sé si, como tenemos poco tiempo, si tienen por ahora, si tienen alguna duda en particular con lo que ya se ha asignado hasta el momento. No hay ninguna duda. Ok, entonces, hasta el momento, yo ahí, Juan sí, Profesor, profe, tengo ley. una. Es que estaba viendo que, bueno, en mediación virtual hay dos trabajos que ya se realizaron. Sí, Esos nosotros también los tenemos que realizar. sí, los tienen que realizar, pero no sé si les puse en el correo anoche o no, ayer o no, que les voy a dar hasta, creo que es el 22, como que el 20, creo que el domingo a medianoche. eh, Ujú. entonces tienen una semana y media para hacer eso y no van a tener que hacer el siguiente trabajo, porque el siguiente trabajo sí siento que es como un poco más avanzado para el nivel de ustedes. Entonces, el que toca, que el que voy a volver a asignar o mencionar, o ellas, ya yo lo había asignado a los estudiantes, pero lo voy a volver a mencionar, eh, ellos van a tener que hacer eso y van a tener sus presentaciones la semana entrante. Eh, entonces tienen que asistir a la clase, pero no tienen que hacer presentación. Entonces, para ustedes, lo que he hecho es, y voy a compartir lo voy a compartir ahora porque no sabía exactamente de qué manera lo iba. O sea, básicamente es el mismo programa, le cambié la sigla para ustedes. Ahorita pronto lo voy a subir nuevamente este programa para que lo tengan. Y es básicamente todo es igual, solo que ha cambiado
las evaluaciones un poquito en el sentido de que no tienen que hacer esa presentación que toca para el 17, entonces lo eliminé para ustedes y aumenté el valor de algunos de los trabajos. Entonces, la verdad es que se han llevado a cabo 3 trabajos hasta el momento. Y sí van a tener que ponerse al día, tal vez algunos ya hayan hecho, bueno, ya vi que varios hicieron la lección asincrónica sobre el arte del renacimiento. Para ustedes va a incrementar el valor de ese trabajo, esos trabajos de las lecciones asincrónicas. Y si tienen estas otras dos, uno es ver la película, que estaba al puro principio del semestre, que era para orientarles, y responder las preguntas cortas, y luego está el cuestionario sobre 2 lecturas. ¿Saben qué? ¿Alguno ya hizo este cuestionario? El cuestionario de las 2 lecturas, el de Shiner y el de Baxandar. No, profe. A ver, no, ninguno lo ha hecho. Ok, entonces lo que voy a hacer es más bien eliminarles ese trabajo también. No lo tienen que hacer porque sí es como, es que no tiene tanto sentido para ustedes. Entonces, tengo que repartir esos 12 puntos en otros lugares. Así que, bueno, nada más para que sepan, ahorita vuelvo a recalcular las notas, pero para que sepan, entonces, sí me tienen que hacer el de la película, el del nombre de la rosa, por favor, vean la película, respondan a las preguntas. Creo que ya yo cambié la fecha de entrega de eso, entonces no debería, si sale con, y no se preocupen, o sea, si dice que la entrega es tardía, no se preocupe por eso. Y la lección asincrónica que muchos ya sabían que tenían que hacer, que era de la semana pasada, que no tuvimos clase sincrónica, sino que asincrónica, y tal vez muchos ya hayan hecho eso. ¿Algunos tuvieron algún problema con la lección asincrónica? ¿Tuvo sentido? ¿Lo entendieron? O sea, tenían que leer, tenían que ver videos, tenían que responder preguntas y se llega hasta el final. Lo que les quería comentar acerca de eso es que yo nunca deshabilito las lecciones, siempre están ahí. Entonces, esas 2 lecciones asincrónicas, una la que hicimos la semana pasada y la que va a venir más adelante, siempre va a estar habilitada, la pueden volver a hacer. Entonces, si quieren mejorar la nota, con muchísimo gusto, vuelven a hacer la lección y les queda la nota, la media de la nota para ese trabajo. ¿Ok? Eso queda claro. Entonces, pongamos que hicieron el cuestionario, se sacaron un 70 y quieren mejorar la nota, entonces pueden volver a hacerlo y pues ahí ya habrán tenido las respuestas correctas porque en todo caso ahí se repasan las respuestas. Entonces, tienen la posibilidad de mejorar la nota eh, para eso, ¿ok? Entonces, si Profe, no, disculpe. sí, adelante. Profe, yo, bueno, esa, la sincrónica es la del Renacimiento clásico, me imagino, la Es lectura. es el de el 400, o sea, Ajá, 400 en Italia. ok. Es que a mí esa, bueno, no sé si solo es a mí, pero a mí esa me ¿Cuál? sale como que se cerró el ¿Cuál? miércoles. ¿Usted sí la va a volver a habilitar? No, es que O... no se deshabilita nunca. A ver, Carlos, si veo que no lo has hecho, déjame nada más Ajá. confirmar. Detectar ajustes, un segundito, disponibilidad. Ya veo, dice fecha límite hoy. Dice que hoy es Ajá. de fecha límite. Les voy a dar hasta igual, hasta el 22 medianoche, para que por favor me hagan esa lección. Eso sí, es importante que hagan los trabajos y las lecciones a tiempos de aquí en adelante, ¿verdad? Porque mucho de la lección de hoy y se van a perder algunas cosas, tal vez porque ya se habían repasado en la lección asincrónica, pero por lo menos ahí estoy viendo que, ay, no era este, perdón. Mm, Veo que Hillary ya logró hacerlo. Muy bien, Hillary. Andrei también, gracias. Eh, Mariano, muy bien. Y
los demás creo que son los de Historia del Arte. Entonces, ustedes tres ya lo hicieron súper bien, así que felicidades por eso. Y bueno, lo que vamos a hacer es cualquier duda, cualquier pregunta, consulta que tengan durante el semestre, no duden en escribirme. Es para mí súper importante que ustedes sepan, me pueden escribir, prefiero que me escriban al WhatsApp, así que tienen ustedes mi contacto de WhatsApp, todos deberían de estar ya en el chat, ¿verdad? Todos están en el chat, ¿sí? Entonces, me pueden escribir a cualquier hora, yo tengo mis notificaciones apagadas, así que no me molesta, si me escriben a las 3 de la mañana, todo bien. Si no les respondo relativamente rápido, eh, vuélvanme a escribir, no tengan pena, o sea, si no les he respondido en un día, 2 días o algo así, y dicen, de la profe, ¿qué? Vuélvanme a escribir porque a veces se me van para abajo, se me van para abajo y como que trato siempre de filtrar y ver cuáles son los mensajes que he perdido, pero no duden en volverme a escribir, todo bien, y me pueden escribir cuando sea. Así que espero que eso quede claro. Son las 9:28, así que voy a detener la... eh, un segundito para... A los compañeros que son del repertorio, que como no grabé la primera sesión, pues por dicha en la clase de hoy voy a siempre repaso cositas, tanto al inicio de la sesión, pero también a través de las lecciones a veces yo integro cosas que ya hemos visto y voy a intentar de como que recapitular algunos de esos puntos importantes previos del periodo conocido como el proto-renacimiento, o como que lo que llega justo antes del Renacimiento, los primeros pasos del Renacimiento. Hoy la clase se dedica al 400. 400 hace referencia a los 1400 en italiano, ¿verdad? Entonces es el siglo XV, pero el 400 es que es 1400. Entonces el siglo XV del Renacimiento, el énfasis el, eh, es en Florencia, pues Florencia va a ser el lugar donde vamos a tener mecenas que están apoyando a toda una serie de artistas, por lo que llega a ser literalmente un espacio muy efervescente y dentro de eso pues se generan muchas nuevas ideas y nuevas aproximaciones a lo que puede ser el arte. Pero vamos a recapitular un poco y abordar el siglo XIV rápidamente, y también voy a integrar lo de Siena, una de las obras que me parecen más importantes dentro de ese temprano periodo. Entonces, la semana pasada o antepasada habíamos abordado los cambios que se vienen a dar desde un arte que es bastante influenciado por lo bizantino, ¿verdad? Que es bastante plano. Además, con estos fondos de oro, vemos cómo Cimabue, el maestro, da paso a Giotto, que va a experimentar mucho más con lo que es la profundidad, con lo que es el volumen, la masa, y luz y sombra, para dar noción de que estos cuerpos tienen masa, tienen peso, ese peso cae al piso, esos pliegos de las telas de los ángeles caen de esa manera porque la gravedad los está jalando para abajo, ¿verdad? Y entonces ese interés del artista por verdaderamente poder observar el mundo como es. Ya no es simplemente, bueno, el concepto de un ángel, el concepto de la Virgen María que vive en este campo celestial, que por ende no quiero que se parezca, que se asemeje mucho a la realidad, y vamos viendo cómo eso da camino, da paso a esa búsqueda de la realidad. Que también lo vemos en este ejemplo. Ojo cómo le integran, o sea, ya desde temprano periodo hay un interés en tal vez darle un ambiente, pero una búsqueda de el paisaje, de insertar las figuras dentro de un paisaje más grande, y nuevamente vemos esa capacidad. Aquí estamos súper planos, mientras que aquí ya sentimos esa tridimensionalidad de la figura, ¿verdad? Y ese peso y ese aspecto más de observación también de la anatomía. Ya no son las mismas proporciones, también importante señalar eso, que en la época medieval y el arte bizantino tenemos esta elegancia de proporciones muy alargadas, con dedos muy alargados, ¿verdad? Mientras que ya llegando hacia el Renacimiento hay un interés, no, observemos cómo somos, ¿verdad? Vimos
también la importancia que va a dar la pintura en fresco. Entonces, Giotto, invitado a pintar esta capilla, sabemos que esta capilla fue, pues, el mecenas Scrovegni viene de una familia de banqueros y entonces preocupado por el pecado de la usuria, entonces él manda hacer esta capilla, manda a traer a Giotto, ¿verdad? Pues obviamente esto no es algo de poco costo para llenar toda esta capilla en frescos. Lo más importante que había que señalar dentro de esto es este ambiente, este entorno, esta integración de la naturaleza. Ya no tenemos fondos de oro, ¿verdad? Ese campo celestial que da el fondo de oro ya va a cambiar, ya los estamos insertando dentro de un paisaje real que yo como público, como espectadora, me puedo insertar dentro de la figura de cualquiera de estos santos que tenemos frente a nosotros en la lamentación, ¿verdad? Entonces, esa es la idea de cómo también volvemos a humanizar, porque tenemos presente que el Renacimiento va de la mano del humanismo, ¿verdad? Entonces, volvemos a humanizar esas historias, la Biblia, ¿verdad? Se les solicitaba a las personas imaginarse, de poder de poder empatizar, o sea, literalmente meterse en los zapatos de estas personas, como si fueran personas que, como a cualquiera de nosotros, nos pudo haber pasado, ¿verdad? Para verdaderamente tener una relación ya no de miedo con, con el dogma y con la iglesia, sino que una de un profundo, em, una relación profunda con el texto, con Dios, que es muy individual, que es muy propio, ¿verdad? Em, y que ya no es que lo hago porque me da miedo no hacerlo, sino que ya es también intelectualizado. Habíamos abordado en las semanas anteriores sobre el escolasticismo, ¿verdad? Esta búsqueda a finales de la Edad Media de poder tener un maridaje entre las ideas clásicas y pues los textos o sea, textos de la iglesia, o el pensamiento de la iglesia. No me dio chance de terminar con Siena, entonces me interesa muchísimo enseñarles una última obra que está hecha de muchas imágenes, así que a mí me encanta, nunca he visitado, pero algún día iré. Les había comentado sobre Siena, la importancia de Siena como una otra ciudad más, que es una ciudad de Estado, ¿verdad? Estas son repúblicas, pequeñas repúblicas, y que son banqueros, son los banqueros del Papa, están situados en un lugar muy transitado entre Francia y Roma, ¿verdad? El camino entre Francia y Roma, entonces eso pues genera toda cierta calidad a la ciudad y hay esta noción mucho más democrática que ahorita abordaremos sobre cómo se dirige esta ciudad. Pero quería enseñarles, pero no me acordaba que tanto habíamos profundizado en Martín y no vamos a profundizar, pero sí quería enseñarles porque es una belleza. La semana anterior sí vimos Ducho. Martini todavía vemos esos vestigios del clasicismo, perdón, de la elegancia, de la sofisticación de la Alta Edad Media, ¿verdad? Entonces, igual estas figuras muy largas, pero ya están en un espacio. Entonces, sí vemos esos cambios integrados, o sea, ya no es totalmente plano, ya tiene un piso sobre el cual ellos reposan, ¿verdad? Entonces, la integración de la profundidad ya está bien instalada. Pero y a la vez también está instalada esta noción de observemos a las personas. Consideremos cómo estaría María en ese momento. ¿Qué estaba ella haciendo? Se dice que estaba leyendo. Entonces, en el momento de la anunciación. Entonces, integremos, pensemos qué haría una mujer real que está leyendo, que está orando con su libro y que aparece este, este ángel enfrente de mí. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Entonces, ahí perdón, se agarra el manto, como que se tapa más, ¿verdad? Por esta aparición, baja el libro y entonces en esos aspectos, no solo psicológicos, sino que también, bueno,
ella fue ser humana, ¿qué habrá hecho, verdad? Pero también una riqueza en términos de los patrones, los detalles, ese deseo de verdaderamente señalar o enseñar la capacidad artística estaba muy presente. ¿Por qué? Porque uno también está trayendo nuevos clientes. Entonces, con cada obra que uno hace, siempre tiene que, pues, verdaderamente enseñar lo mejor de uno, ¿verdad? Y entonces, por decirlo a nuestra manera, había el interés en forrajar, ¿verdad? Entonces, todo este nivel de detalle que se logra en la obra y que es exquisita, ¿verdad? O sea, es un deleite visual, es algo que llama la atención, es algo que quiero yo tener. Es muy presente. Me encanta aquí también cómo pueden ver, ojalá se puedan dar una idea de cómo los fondos de oro, ¿verdad? Que están hechos con laminilla de oro o hoja de oro. Eh, Eso se aplica a la superficie con una goma detrás que se llama bol, que es como una goma arábica, como una goma natural, ¿verdad? Y que dependiendo de cuánto le pones debajo, puede generar relieve. Entonces, como hay un juego con eso y se le hace un estampado encima en algunos casos, pero en otros casos, pues muy probablemente es el grafiado y cómo se integran las palabras también, ¿verdad? Entonces, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, eh, pues está en tres dimensiones, pero con todos los elementos también simbólicos que están presentes, como los lirios que vemos acá, que habla de la pureza de María, o el manto azul, que es el color nuevamente de la pureza de la Virgen. Eh, Ahí la podemos ver a ella, todavía vemos que es una cara como idealizada en el sentido que es fabricada completamente, no es una cara basada en alguien que se encuentra el artista afuera, ¿verdad? Pero todavía estamos muy temprano, todavía este es el proto-renacimiento. Nuevamente, lo rico que son este nivel de detalle que se logra en la imagen, pero también señalar lo que es interesante que vemos también una inminente globalización por medio de este intercambio. Entonces, estas son telas que hubieran sido estas telas suntuosas traídas desde China o desde Bizancio. Y entonces esto es algo hecho en Italia, esto es como lo que los actuales mecenas tienen por o sea, estas son las telas que ellos usan y que los ven aquí reflejados y representados porque son símbolo también de gran valor. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ok, sigo adelante. Les quería introducir a los hermanos Lorenzetti porque vamos a ver la sala de Buen y Mal Gobierno ahorita, que es lo que me fascina, pero señalarles cositas que son importantes. Es una pequeña tabla, bueno, ni tan pequeña tabla, pero para un altar de la escena del nacimiento de la Virgen, ¿verdad? Lo importante aquí es rescatar ciertas cosas también, que es nuevo. Esto de que están situados en un interior. O sea, es una habitación. Y no solo es una habitación, sino que es una habitación del presente. Porque si vemos a través de la ventana, lo que estamos viendo es arquitectura gótica, ¿verdad? Y entonces eso es la arquitectura de ese momento. Entonces, lo que les decía yo antes sobre Giotto, de querer poder insertar a las personas dentro de, las personas del público, dentro de estas escenas para que ellos puedan verdaderamente vivir más lo que se está, eh, eh, pues, buscando las enseñanzas de la iglesia, ¿verdad? Con figuras que están además, algunos vestidas en vestimenta que podría ser del momento, ¿verdad? Entonces, como por ejemplo esta nodriza que está acá, con o sea, el arreglo de pelo que se tiene. Eh, o esta otra de Ambrogio Lorenzetti, el hermano, que ellos van a trabajar juntos en la sala, que vemos, uno es pues una belleza, ¿verdad? El nivel de detalle que se logra en, en la arquitectura, los colores vibrantes, ¿verdad? Este querer darle cierta calidad mucho más vivo
que lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que era bastante plano, con colores no necesariamente apagados, pero sí es como todo un poco mutado, ¿verdad? Em, y vemos nuevamente una arquitectura del presente para ellos, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, vemos las bóvedas de arista acá atrás. Em, lo interesante, y aquí no he podido buscar, encontrar una imagen mejor de esto, pero en el centro, y lo que quería señalarles acá, es esta figura de cuando se hace la presentación de Jesús en el templo. El bebé, em, en la imagen, ya no es ese bebé que es un pequeño adulto, ¿verdad? Aún aquí es casi como un pequeño adulto, pero si nos devolvemos mucho para atrás, perdón, acá, ¿verdad? Como que el pequeño adulto no se contempla como un bebé verdadero, sino que, bueno, un adulto hecho un chiquitito, tal vez un poquito más cachetón. Mientras que aquí ya hay un artista que está interesado en observar a un bebé. Entonces, por eso les pido disculpas que no hay mejor detalle de la imagen, pero ojo que se está chupando los dedos. Entonces, un bebé cachetoncito que está recostadito, así como uno cargaría a un bebé chupándose los dedos, pero ojo que los dedos que se está chupando son los dedos que dan la bendición, ¿verdad? Entonces, pero interesante ese querer darle un aspecto más de la vida real, de la vida que nos circunda. Preguntas, dudas, comentarios. Nada más para señalar que la obra era para esta catedral de Siena y que vemos replicado básicamente la arquitectura en estos espacios, ¿verdad? En el espacio de la obra. Ok, me paso a la sala que les he venido diciendo de la alegoría de buen gobierno y efectos del buen gobierno en ciudad y en el país, que es este lado. Por el otro lado está la alegoría y los efectos del mal gobierno, pero empezamos por el lado del buen gobierno. Y señalarles que esta es la sala donde se reúne el Salón de los Nueve. O sea, los nueve que yo les había comentado la vez anterior es esta versión en donde existe en Siena una oligarquía, ¿verdad? Pero que todos los años hay una nueva asamblea, como junta directiva de la pequeña república, que toma las decisiones y que se escogen a tres, eh, obviamente hombres, de entre todo este pues, cuerpo de oligarcas que existe en la pequeña ciudad-estado. Pero que eso podrían ser sus 1000 personas y entonces ahí se escogen, bueno, pongamos mucho menos que 1000, pero su cantidad de personas, pero que cada año se cambian esos nueve, los asientos. ¿Tá? Y la idea es que se tienen que tomar buenas decisiones para que haya para que hayan buenas repercusiones en toda la sociedad que les toca a ellos cuidar, ¿verdad? Porque también está esta esencia de querer ser un eh, como que un buen ciudadano, y que por ende ellos que están liderando, pues que tienen que tomar las decisiones para asegurar que se generen las eh, posibilidades para que puedan vivir, para que se pueda vivir bien. Em, entonces, del lado, aquí el fondo, ¿verdad? Tenemos la alegoría. Entonces, aquí tenemos toda una serie de virtudes que están presentes. Aquí está la justicia. Ella obviamente está ahí colocada por encima de esta balanza y está acompañada por debajo. Aquí se manda y las cuerdas y aquí la figura de la armonía, o sea, de la concordia, viene a agarrar ese mecate y pasárselo, y esto es como una representación de los nueve, ¿verdad? O sea, de las figuras oligarcas que pueden ir llevando literalmente la cuerda del bien. Esta parte de la escena me encanta porque es bonito señalar cómo ella representa la paz. Entonces, aquí déjame volver un toque para que puedan ver a dónde está ella. Entonces, ahí estaba la justicia, aquí están los oligarcas, ¿no?
los oligarcas que están abajo, y aquí se encuentra la figura de la paz. Y como la paz está toda tranquila, no se tiene que parar, no se tiene que alistar, pero ojo que se recuesta encima de encima de, ay, ¿cómo se dice eso? Lo que usan los, Armadura. exacto, gracias. La armadura de ella está ahí. Entonces ella tiene que agarrar esa armadura y ponérsela si hubiera un problema, pero no hay problema. Entonces está recostada, ¿verdad? Y tiene este olivo de la paz en la mano. Entonces me parece como muy interesante cómo se considera eh, racionalmente qué significa asegurar que exista justicia en nuestra sociedad, pues nos brinda esta paz, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos? Pues los efectos de eso es una ciudad y campo feliz. Ciudad bueno, entonces aquí vemos el lado de la ciudad, una ciudad que está en armonía, una ciudad en donde bailan las mujeres, en el centro, una ciudad donde está sucediendo, donde hay comercio, una sociedad donde hay construcción, una sociedad ordenada, limpia, y, eso es, pues ese es el resultado. Podemos ver de cerca, por ejemplo, acá esta escena de las mujeres que bailan, ¿verdad? Que están felices, no están, o sea, no están llorando, no están sufriendo. Vemos, por ejemplo, aquí el zapatero, ¿verdad? Entonces hay comercio, alguien compra, ¿verdad? Todo va bien. Eh, Igual acá, o sea, más arribita vemos cómo llegan diferentes carretas de diferentes sitios con sus entregas, ¿verdad? A la ciudad. En esta ciudad se construye, entonces tenemos gente que está construyendo estas grandes edificaciones que embellecen la ciudad. Em, y esto es justo, me devuelvo un toque nada más para que se den una idea cómo se une, perdón. Entonces, ahí hay como la gran muralla que circunda la ciudad, y ahí habíamos visto cómo llegaban los burros con lo que parece como sacos de trigo, y justo al otro lado es lo que vamos a ver ahorita, que es el campo, ¿verdad? Entonces aquí igual el campo está feliz, en el campo se produce, vemos que va y viene mucha gente, va gente que sale, gente que ingresa, todos están bien. Vemos estos que son, que viajan, además, claramente son de alto rango social, pero viajan sin preocupación, ¿verdad? Como un perfecto ejemplo de desarrollo sostenible. Si tenés toda la población feliz, hay más armonía, y por ende no hay terrible problema de violencia como lo que estamos viviendo ahora. Em, entonces, bueno, esa libertad de movimiento que tiene la gente, cómo ingresa este señor, por ejemplo, con su cerdo, que seguro lo va a ir a vender. En el campo se siembra, ¿verdad? Hay trabajo, aquí hay los que están sembrando semilla, ¿verdad? Pero por otro lado vemos cosecha, entonces representa los diferentes momentos de lo que sucede en el campo, ¿verdad? Aparece este lema arriba con la figura de la seguridad. Sin miedo, cada hombre puede viajar libremente y cada uno puede labrar y sembrar. Mientras esta comuna mantenga todavía a esta señora soberana que ha despojado a los malvados de todo poder. Entonces, ojo que esta es la asamblea, el espacio donde continuamente se están reuniendo los líderes, pues es como un recordatorio continuo de que no deberíamos caer en la corrupción, y que es muy importante asegurar el bienestar, pues, de nuestra gente, ¿verdad? Em, Al otro lado, a este costado, en una sola pared, se encuentra tanto la parte de la alegoría como la parte de los efectos del, pues, mal gobierno. Perdón. Aquí lo pueden ver, si ya
completo, está en mucho peor estado de conservación, entonces pues no lo tenemos tan, o sea, no tenemos todos los detalles, pero podemos ver, pues obviamente esta es la imagen de esta figura diabólica acá, que él es la imagen de la tiranía y pues es por el tirano que, em, que sucede lo que sucede en la ciudad. Las, ojo la diferencia entre justicia y tiranía, ¿verdad? Aquí la tiranía está acompañada por la avaricia, por el orgullo, por la vanidad, y estos son acá como que los resultados de lo que sucede si esto reina, ¿verdad? La avaricia, el orgullo, la vanidad y pues liderado por la tiranía, se da la furia, se da la división, se da la guerra, se da fraude. Entonces, todos estos son los resultados. Y ojalá pobre justicia, aquí estaba toda en su gloria, amarrada, atada, maniatada completamente. ¿No? ¿Qué sucedió con la justicia? Pues la justicia desapareció bajo la tiranía y literalmente es debajo de la tiranía, ¿no? En términos formales. ¿Qué sucede en la ciudad? Vemos que pues resultado de peleas, de guerra, se está cayendo la ciudad, está en pobres condiciones, ya no, esa construcción ya no hay, las mujeres se ven violentadas, las personas están muertas en la calle, y nuevamente no, la calidad de, o sea, la conservación es tan mala que no vemos muy bien todos los detalles, pero ya no se está cultivando en el campo y hay incendios, entonces no sé si pueden ver acá que todas las casas de este pueblo están prendidos, ¿verdad? Y entonces el campo también. Lo que se ve son soldados, pero no es gente trabajando, no están labrando la tierra. Y de este lado dice, porque cada uno busca solo su propio bien en esta ciudad, la justicia está sometida a la tiranía, por lo que por este camino nadie pasa sin temer por su vida, ya que hay robos fuera y dentro de las puertas de la ciudad. Em, entonces, bueno, súper interesante considerar cómo esa visión humanista que pues genera las condiciones para que se crea o sea, se pueda crear esta obra de arte que tenemos hoy en día en la posteridad, cómo sigue brindando una lección que sigue siendo bastante actual, ¿verdad? Em, Cómo había cierto conocimiento de lo que había que hacer para fomentar el bienestar, y pues cómo va a seguir habiendo avaricia, corrupción, ¿verdad? Eso sigue estando muy presente entre nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Entonces, nada, creo que en términos del pensamiento vamos a ver estos grandes cambios y que eso se va a ver reflejado en el arte que se produce durante el Renacimiento. Empezando también por una concepción tal vez más holística de la realidad que en donde los que tenían poder adquisitivo, más allá de la iglesia y de los reyes, se considera que el apoyo a lo que hoy en día llamaríamos cultura era importante, ¿verdad? Y que era importante hacer bien, crear estos espacios, pagar para hacer altares, pagar para hacer cierta capilla, pagar por poder por lo menos donar un cuadro, y que eso no era solo para la vanidad tal vez de uno de ufanarse en el público, en el ojo público, sino que también, pues literalmente se considera un buen uso del dinero, poder hacer cosas que le hacen mejor la vida a todas las personas que llegarían a ver esa obra de arte y que en esa obra de arte podrían meditar y acercarse más a Dios. Entonces, claro, todo tiene sentido en este mundo que ha cambiado porque ya se
pues se contempla más al ser humano, ¿verdad? Y ya no es este gran miedo por lo desconocido y esa insistencia en la fe ciega. Les había enseñado esta, salto porque creo que ya, lo paso muy rápido porque ya es parte de lo que venía hablando yo de obras que son lujosas, ¿verdad? Ese tremendo lujo en la obra y ese poder enseñar la capacidad artística del artista, por lo que es importante también darnos cuenta cómo cada vez más conocemos más quiénes son los artistas, ¿verdad? Los nombres de los artistas, porque ya el artista va a ser considerado parte de alguien que puede ser, estar inmerso en la corte la corte, en el hogar, en la corte de gente como los Medici, ¿verdad? Y entonces, como ya para el siglo, para el 480, este apoyo a las artes y querer diferenciarse como artista. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo súper bien? Lo voy a hacer hasta el límite porque puedo y porque va a haber un mecenas que me lo va a reconocer también. Entonces hay como que una relación simbiótica que se da ahí. Em, entonces, este tremendo lujo, ¿verdad? Ese detalle que uno podría decir que tal vez todavía hay un poco de vestigio de la Edad Media en su elegancia. Paralelamente se está dando esta búsqueda eh, insistente en poder retratar el espacio de la forma más real. Entonces abordamos, en la lección se aborda lo que es la perspectiva cónica, aquí lo podemos ver con Masaccio, ¿verdad? Que el inventor de esto es Brunelleschi, sin embargo, muy rápidamente se pone en práctica y se convierte en como que las reglas que hasta la fecha se usan para retratar un espacio tridimensional, ¿verdad? Eh, Puede aceptar. Entonces, vemos en la capilla Brancacci. Eh, recuérdenme si esto lo habíamos, esto no llegamos a ver esto. Y hay un poco de esto no creo que esta obra la vieron en la lección, no, ¿verdad? ¿O sí? En la Sí, lección profe. solo se Sí, veía como ejemplo de narratividad. sí, ok, entonces esta filmina, esta diapositiva sí, de la importancia de narrar, pero también importante es señalarle cómo se conjuga en una figura como Masaccio todas estas enseñanzas que se van generando en la esfera artística florentina, ¿verdad? De Florencia. Entonces, la perspectiva, este interés en insertarnos en los zapatos de las figuras que están ahí representadas, las diferentes escenas que se cuentan, ¿verdad? El luz, sombra, utilizado para verdaderamente no solo darles carne y peso a estas figuras, sino también utilizando eso para representar fielmente, luz y sombra usado para representar fielmente el espacio, las sombras. Entonces aquí, bueno, ahí pueden ver las líneas de perspectiva, pero no sé si aquí pueden ver el detalle, por ejemplo, de cómo por medio de la sombra que ellos generan, voy a poder también darle al espacio esa sensación de que de profundidad, ¿verdad? Entonces, eso, sentimos como estos pies están sobre la tierra, ya no flotan como flotaban en la Edad Media. ¿Verdad? Estas figuras están, ese pie está firmemente plantado ahí, también porque ya mejor dominamos el escorzo, ¿verdad? Que fue algo que también vieron en la lección. Entonces, ojo este pie, ¿verdad? Y esa capacidad del artista y el deseo de mostrar del artista, ojo lo que yo puedo hacer. No hay necesidad de representar necesariamente la figura de esta manera, con ese pie levantado, pero lo que permite es dar una mayor sensación de espacio que él ocupa, ¿verdad? La figura del recolector. Eh, y que, perdón por los que no conocen, pero aquí este es el recolector de tributo. Jesús le está diciendo a Pedro, vaya al río, saque una moneda de la boca de un pez y con eso le va a poder pagar el tributo, los impuestos que hay que pagarle, porque pues a César lo de César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Esa famosa frase es lo que pues aquí se representa. Entonces páguele lo que le debe, lo que debemos y ya resolvamos ese asunto, pero
pues ahí, por ejemplo, no hay necesidad de señalarlo de esa manera, o sea, de que él tenga el piecito ahí levantado, pero también volvemos a lo mismo, el querer poder es enseñar lo que uno puede. Y la profundidad psicológica que también se integra ya en el Renacimiento y que lo vemos aquí presente con Masaccio, como esa preocupación. Ojo, esta es la cara de, aquí tal vez lo vemos un poquito mejor, ya vuelvo a la cara para que puedan ver el detalle. Aquí es donde le dice Jesús a Pedro, vaya al río, saque un pez y de la boca le va a sacar una moneda. Y este mae lo que tal vez está pensando, y este tipo está loco, ¿verdad? Pero bueno, creo en él, entonces voy a ir a hacerlo, pero también o sea, esta gran preocupación, ¿verdad? No solo de que él está loco, pero de mae, tenemos que pagarle, ¿cómo le vamos a pagar con, o sea, quizás uno podría entender y sabemos que esto es como que procesos artísticos que se llevaban a cabo en el Renacimiento de cómo artistas se tratan de insertar en los zapatos de los que están en estos cuentos bíblicos, ¿verdad? José, adelante. Hola, yo tenía Hola. dos cosas. Sí. La primera, ¿puede ir a la diapositiva de antes, profe? ¿Cuál, perdón? Ajá, no me acuerdo si lo explicaban, pero ¿qué es esa figura al fondo a la izquierda que está como recogiendo algo? ¿Tiene Ese alguna es importancia? este acá, Ajá. ese es Pedro, Ah, ok, es el perdón, es mismo. que no sé ¿Ves? qué Entonces, aquí este es Jesús que le dice a Pedro, ojo que está con, o sea, tiene la misma túnica, notamos que es como el mismo pelo, ¿verdad? Y, perdón, o sea, el vestido de abajo es de azul y tiene esta túnica encima que se lo ha quitado para sacar el pez. Entonces ahí está él Sí. sacando el pez y después aquí lo vemos, ya se amarró de nuevo el asunto y volvió chañadito además para pagarle el impuesto. Em, lo otro que quería decir es que no sé si es una pregunta o un comentario, ahí sí puede expandir después de que termine. Le agradecería mucho porque en el primer cuadro que enseñaba como tiranía y así, a mí me parece interesante que en filosofía moderna habíamos visto a Kant y este concepto de ilustración, donde él decía que la ilustración está en constante tensión con el humanismo, porque el humanismo pretende un poquito embellecer el propósito de los ilustrados, eh, que es ver la realidad de lo que él es contemporáneo, ¿verdad? Entonces, a mí como que lo veo, como que veo la ilustración en este primer cuadro, porque no veo mucho embellecimiento, tal vez es porque es muy temprano, pero como que ya conforme pasa el tiempo veo más la sobreposición del humanismo eh, a la ilustración, a la ilustración según Kant. Em, y no sé, me parece interesante porque como que dejan de lado el estudio de los clásicos en pro de su actualidad a nada más el estudio de los clásicos y dejan de ponerlo en contexto a la actualidad. No sé si estoy nada más leyéndolo mal, interpretándolo mal, si estoy mal interpretando a Kant. No sé si puede tal vez expandir un poco en eso porque, y no sé, en este primer cuadro no veo mucho ese embellecimiento que él dice, pero en el de Jesús, por ejemplo, veo que ya empieza a embellecer como la historia. Sí, Em, no sé si le voy a si le voy a poder responder bien pero tal vez le cedo la palabra primero a José a ver si es algo en relación a lo que dice Rivas. Pero lo Sí y primero que se me no. viene a la mente nada más es que para mí más bien es un poco el vestigio de la Edad Media, de eso feo que se deja detrás durante el Renacimiento. Aquí estamos todavía en un periodo muy temprano, em, pero que sí podemos ver como destellos de brillantez de algo que siglos después se va a comprender. José, porras. Sí, que son las cosas. A eso lo que decía José, que igualmente el humanismo siempre piensa esto de la perfectibilidad. No es como que el humano sea ya exactamente perfecto, sino que puede llegar a serlo. Ujú.
Entonces, por eso tal vez no es no es esta idealización perfecta que tal vez sí existe mucho más adelante en el neoclasicismo, que son figuras casi perfectas, casi estatuas, pero más bien aquí es gente que puede llegar a ser perfecta o más cercana a la razón. En la realidad. Y exactamente, y sobre todo como esto es como un discurso político, tampoco hubiera sido muy bueno como construir una figura perfecta idealizada, porque la gente que participa aquí, que son los 9, aunque el público en general no lo hubiera, no hubiera sido visto como muy bien igualmente decorar un espacio que se supone que es cívico, del poder cívico de la ciudad, con figuras idealizadas, perfectas. Me parece que hubiera estado fuera de lugar. Y luego, es una pregunta más bien, en la del tributo. eh, Esta cuestión de poner a Jesús y a los apóstoles con la vestimenta digamos, de lo que uno piensa que hubiera usado Jesús y los apóstoles, pero al recaudador con una toga mucho más contemporánea. Esto es simplemente ubicar a Jesús en el espacio contemporáneo para que la gente pueda relacionarse más con la cena, o también puede estar haciendo como una cosa diciendo, sí, estamos viviendo una época tan buena, tan cerca a la perfección, que Jesús podría haber vivido aquí. Nunca se me había ocurrido esa segunda opción. Eh, por lo general lo había considerado, pero tal vez está interesante la propuesta. Em, Porque en general, y lo vamos a ver en posteriores cuadros, por ejemplo, el cuadro de Perugino, que lo vieron en la lección, en donde esa la obra en Roma, pero en donde vemos que hay figuras que están vestidos en toga y figuras que están, y es como un montón de gente, y algunos están en toga, pero son los apóstoles, y las otras figuras que están ahí y que muchas veces son en sí representaciones de pues donantes o personas que se les quería homenajear, como veremos un ejemplo de Botticelli. Y bueno, pues en general es como para que se puedan insertar en la escena, como para decir, sí, esto pudo haber pasado, igual como pasó en el pasado, igual nos puede pasar, pero tal vez tiene ese aspecto también, que somos tan avanzados que podemos concebirnos en el mismo espacio, y tal vez. O sea, tenés que pensar así si uno se le ocurre pintarlo así, de cierto modo. Entonces, está muy interesante la idea. Y creo que sí, con respecto a la figura de la tiranía, creo que ahí es de cómo lo iban a pintar perfecto. Y todavía también con el vestigio de la Edad Media, de estas cosas como que aterrorizan. Entonces, y también pienso yo que es para que cualquiera que esté en esa sala de los 9, si se le ocurre en algún momento tratar de buscar mayor poder, pues se equivale a este, ¿verdad? Entonces, como para de verdad generar una imagen horrible y decir, si querés eso, sos eso. Vea qué horrible que sos. Y además lo que le va a pasar al pueblo, o sea, a usted y al pueblo. Ok, son las 10:30, entonces ya llevamos una hora. No hemos avanzado tanto, pero vamos bien, así que son las 10:35. Porfa, si podemos volver a las 10:50. Y mi intención es poder terminar como a las 11:30, ¿ok? A grabar. Listo, habíamos quedado en la Capilla Brancacci con el ejemplo del tributo y quería, antes de seguir adelante, quería señalarles la atención, bueno, uno, vean qué belleza, ¿verdad? O sea, viéndolo un poco más de lejos, ya no tan de cerca, sino como dentro de todo este contexto en sí, hay que tomar en cuenta eso, de que así es como se están viendo estas imágenes, ¿verdad? No es en un museo enmarcado, sino que es pintado al fresco, ¿verdad? Y quería señalarles la atención a una imagen que
Para muchos es importante, es entre las primeras obras que integran a, las figuras desnudas. En la Edad Media el desnudo se usaba, pero siempre era integrado dentro de imágenes para causar esa noción o sea, de humillar, de estas personas humilladas, y no definitivamente en la búsqueda de retratar el cuerpo humano anatómicamente correcto, ¿verdad? Ya buscando tener proporciones más cercanas a las reales, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos un artista que habrá trabajado con modelos desnudos, entonces eso en sí es como gran, pues un paso que se da, que pues posteriormente en el Renacimiento van a haber muchos más desnudos, como veremos, pero estos están entre los primeros, especialmente en un espacio sagrado, pero que sabemos que es precisamente pues para representar a Adán y Eva y la expulsión. En la imagen tenemos la posibilidad de ver varias cosas que ya hemos visto, como por ejemplo esa capacidad técnica de pintar en el escorzo. Entonces, este ángel que los está expulsando, vemos cómo se acerca desde la profundidad de la imagen, desde atrás, se acerca hacia nosotros, ¿verdad? Y pues les dirige la salida. Y ellos, pues, modelados con luz y sombra. Y no solo eso, sino que verdaderamente se ha intentado capturar esa esencia psicológica de lo que el artista percibe que habrán sentido en ese momento, ¿verdad? Em, la mujer, vergüenza, pena, se está tapando, ¿verdad? El hombre, vergüenza, pero una cuestión muy emocional, ¿verdad? Que ni quiere enseñar la cara de tanta la vergüenza que tiene. Entonces, pues ese interés en verdaderamente concebir cómo habrán pensado. Luz y sombra también para generar el espacio, ¿verdad? Entonces vemos cómo las sombras permiten un mejor entendimiento del espacio. Em, Nada más porque no sé si me dio chance la vez pasada de hablar sobre jornatas, pero también considerando que tenemos nuevos estudiantes, señalar esta línea, este borde que ven acá, eso es algo que se ve en muchos de los frescos italianos, porque el fresco se aplica el intonaco o el yeso a la pared y se pinta cuando ese yeso está mojado. De esa manera los pigmentos se absorben y literalmente se convierte la obra de arte en parte de la pared, porque se absorbe completamente a esa capa gruesa de yeso. Entonces, ¿qué sucede? Es que tenemos diferentes llamados jornatas y muchas veces se ven como que donde se juntan dos días diferentes de trabajo y que tuvieron diferentes calidades a la hora del secado, etcétera, ¿verdad? Por eso se ven esas líneas de allá. Señalarles otro detalle que es interesante a inicios del 500, el siguiente siglo, siglo XVI, eh, especialmente durante la época de cuando primero la Reforma y después Contrarreforma, esta preocupación por tal vez haber caído en la vanidad al crear imágenes como estas. Entonces hubo toda una campaña de tapar todas las imágenes que se encontraban en las iglesias. Ejemplo de eso fue, pues, mucho después, pero que rehusó Miguel Ángel tapar sus figuras en el último juicio que aparece en la Capilla Sixtina, y alguien más tuvo que venir a tapárselos y fue todo un tema, y que aquí a mano derecha estamos viendo una versión restaurada en donde eliminaron esa capa para que podamos ver cómo se era originalmente y pues esos son los cambios que se vienen dando en la historia del arte, ¿verdad? Ok, ustedes em, abordaron diferente, perdón, abordaron diferentes aspectos del 480 y aquí quería recalcar
También algunas de estas obras tal vez ya las conocen, em, pero señalarles también esos cambios graduales que se dan. Entonces, quiero enseñarles dos ejemplos de la Anunciación de Fra Angelico. Esta es una versión más temprana. Ojo que estamos hablando de la creación de una obra de arte al mismo momento de aquello que acabamos de estar viendo de Masaccio, ¿verdad? Em, igual momento pues las obras que les he enseñado hoy, esas más recientes son de este mismo momento paralelo. Aquí en esta imagen todavía vemos bastante de esa elegancia de la Edad Media, ¿verdad? Estos cuerpos largos, de esos dedos largos de la Virgen, mucho color que parece, asemeja mucho como a una, como a un vitral, ¿verdad? eh, en, en lo vibrante que son los colores, los llamativos que son. em, y sin embargo, bueno, vemos una cara que igual no es, sigue siendo esta cara como celestial, idealizada, no se basa en una cara real, es bastante plana, tenemos un poco de modelado en las caras, en la cara, en los pómulos, por ejemplo, en esta parte inferior de la cabeza, ¿cómo se dice esto? La mandíbula, ¿verdad? Pero más allá de eso no hay una explotación de luz y sombra, como lo hemos visto en el ejemplo de Masaccio. Todavía no en la obra de Fra Angelico. Entonces vemos cómo todavía en ese mismo contexto artístico va a haber obra que todavía tiene esos ciertos elementos que no lo ha integrado por completo. Eh, Sin embargo, sigue siendo una belleza, ¿verdad? La imagen en sí hace referencia o sea, sí ha integrado ese fondo, sí ha integrado ese ambiente. Ella se encuentra en una loggia, ¿verdad? Como en este espacio cubierto, pero que da hacia el exterior, y en este caso el exterior lo que viene representada es una escena de la expulsión de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y por qué se suelen poner esos dos momentos de la Biblia juntos? Pues porque este es el momento en que cae, o sea, este es el momento del pecado, por lo cual tiene que nacer Jesús para salvarnos de ese pecado, ¿verdad? Y entonces es como un ciclo que se está cumpliendo acá con estas escenas. Em, pero lo bonito es ver también el nivel de detalle que le brinda el artista a este espacio, ¿verdad? Retratado con todo el nivel de detalle de las plantas, diferentes plantas, árboles, flores y las hojitas y demás. Aquí me gustaría escucharles a ustedes. Este es Fra Angelico, 20 años después, básicamente como 15 años después, 15, 20 años después, que va a pintar esta imagen. La anterior, perdón, quería nada más, quería señalarles que esta es una témpera, ¿verdad? Entonces, abordamos que la témpera es pigmento mezclado con principalmente clara de huevo o huevo completo. Han hecho pues, estudios que señalan que algunos usaban la yema también mezclada ahí. ¿Y por qué? Porque se necesita algún tipo de aglutinante para el pigmento. El pigmento es polvo, se mezcla con eso y se pinta la témpera. La témpera permite pues estos colores muy vivos, pero a la vez es bastante mate, que va a ser muy diferente a lo que vamos a ver cuando llegamos al norte, cuando se empieza a usar el óleo o se empieza a explotar el óleo. Entonces es una témpera sobre madera. Esta que estamos viendo acá es fresco, ¿verdad? Entonces en eso se diferencia, obviamente. Este fresco está pintado acercándose a la sección de los dormitorios de los monjes en San Marco, ¿verdad? Y entonces es un monasterio, y los monasterios, especialmente, pues habían hermanos pintores, como lo era Fra Angelico de esta hermandad, y que él pues pinta no solo estos espacios que son los espacios, digamos, compartidos, sino que también en las celdas hay muchas imágenes que también él pintó. Esta es la que uno ve cuando entra como que a este corredor que da a los diferentes dormitorios. La parte inferior se lee esta frase: cuando os acerquéis a la imagen de la siempre Virgen, tened cuidado de no omitir decir ave. O
Eso me encanta porque verdaderamente me pone en los zapatos de un monje que pasaría enfrente de esto y ese recordatorio de que siempre cuando se vea es un poco como la gente que cuando pasa enfrente de una iglesia se persina, ¿verdad? Entonces, igual como que esa enseñanza de cómo tenía que ser ante ella la siempre virgen, ¿verdad? Y siempre tener presente a ella y a todo lo que ella representa. Pero ya hablando un poco más de como que de la obra en sí, de las diferencias que ustedes notan entre la versión anterior que vimos de la Anunciación también de Fra Angelico, pero de unos 15, 16, 15, 20 años antes. Cosas que ustedes han notado de diferencia. Tal vez es que es difícil. Si alguien quisiera hablar, me avisan. Ah, perdón, una cosita que les quería comentar también. Ha cambiado una de las grandes diferencias, ha cambiado el fondo. En este caso, el fondo es un Hortus Conclusus, que es el símbolo de la Virgen y esa virginidad perpetua de ella, ¿verdad? Porque es un jardín cercado, entonces no se puede salir. Entonces, claramente esa es una diferencia. Pero tengo varias imágenes, entonces ustedes me dirán cuál quisieran ver o diapositivas para poder comparar. Em, entonces tengo estos detalles de cerca y si no, entonces, bueno, esta es la obra en sí y esta es la anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué notan? ¿Cómo pueden decir, basado en todo lo que he venido hablando yo hasta el momento, sobre estos mm, cambios que se dan en el arte, ese desenlace que se da en el mundo artístico de Florencia? ¿Cómo vemos eso reflejado en esta imagen? O sea, esos cambios que ya se vienen como insertando en la obra de todos los artistas, aun aquellos que al inicio tal vez no lo estaban adaptando tanto. Sí, Porras. El rostro de la Virgen ya parece alguien, ya no es un rostro ahí como genérico cualquiera, ya se ve como una persona. Y, Ujú. y, ta- y, y también es el hecho de que ya no está tan estilizada. Es que la primera tenía los brazos muy cortos y era de esta longitud y esta curva que le sirve toda la espalda hasta las piernas, ya no, ya es mucho más, llamémosle, anatómicamente correcta. Y sí, y esas manitas ya no se estiran tanto, esos dedos ya no son casi de Edward manos de tijera, pero más cortas y más como cerca del cuerpo. Sí, y que yo diría que es muy probable que Fra Angelico, que era muy devoto, no salía a pintar modelos en la calle, ¿verdad? Pero que él definitivamente ya la búsqueda de como que de esas proporciones que le brindaban esa elegancia y esa, como dijiste, esa curvatura continua, pues esa sinuosidad era lo que se buscaba en esa era el estilo internacional de la alta Edad Media, ¿verdad? Entonces, como que esa curva que vemos, o sea, esa invertida, ya no es lo que busca el artista integrar a su obra, sino que tal vez un poco más de realismo. Sigue sin ser como que una figura del que tiene, facciones muy diferenciadoras como somos en la realidad, ¿verdad? No la podríamos reconocer a ella específicamente en la calle porque sí sigue siendo un toque genérica, pero ya no es como estilizada caricaturesca, ¿verdad? Sí, ya, y eso lo logra, bueno, ya me callo yo, no sé si alguien quisiera agregar algo más, y por favor, no quiero que se sientan intimidados los que no son de historia del arte con los comentarios que están haciendo los compañeros de historia del arte. Cualquier cosa que ustedes notan o que ustedes sienten, súper bienvenido cualquier comentario, cualquier detalle que hayan notado. Bueno, creo que uno que es muy evidente es como que todo se simplificó, ¿verdad? Ya no hay tantos detalles, no hay como tanta imagen, digamos, atrás se ve como una banca, la Virgen tiene la Biblia, en la otra no tiene nada, en alrededor hay como menos cosas ornamentales, no sé si me doy a entender, hay como menos indumentaria o algo así, Ujú. entonces se ve como una simplificación, pero lo que también veo son en las columnas, que o sea, las de la primera están como muy simples y la segunda sí se
como que se pusieron más en detalle, no sé si me explico. No solo Entonces, más en detalle, pero también más peso, en el sentido de que, o sea, esas columnas sí ya pueden aguantar el peso de esa loya. Esto jamás, ¿verdad? Es casi como lo exacto. que buscaba lo gótico de ser largo y alto y que es la fe lo que sostiene la cúpula, ¿verdad? Y en este caso ya hay como mayor eh, interés en el espacio. Monse, ay, se me fue el internet. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Profe. sí, sí, sí. Ahora sí, ok, perfecto, perdón por eso, es que se fue en un instante la luz, entonces. Em, gracias. Sé que Monse había levantado la mano y no sé si tengo la mano de Porras desde de antes y si José ibas a decir algo más o si querías ver otra No, imagen. no, no, lo último que quería agregar era como que se da como dice usted, ese peso en las Ujú. columnas que sí se ven que aguantan. Entonces da como un enfoque ahí y se quitan como alrededor, digamos, Y toda la los detalles. indumentaria que está Exacto, que presente rodea. y bueno, ahí también hay que tener presente que obviamente se logra en fresco, pero que tal vez considerando las necesidades de decorar todos los dormitorios o algo así, tal vez también hay que tomar en cuenta eso, digamos, para quién era que se estaba creando la obra. Em, Porras. Sí, hay un detalle que me encanta, que el de la izquierda, la Virgen está como entronizada, tiene este fondo dorado detrás, con esta tela que baja hasta los pies, y, pero en la derecha está sentada como una mesita, ya es como un humano más, ya no está entronizada, mientras, ya no es como, a ver, como este personaje espiritual que está entronizada en su logia con un fondo dorado mientras lee la Biblia, Ujú. sino que, ay, estaba ahí, me la topé. Y también, eh, aquí en la imagen que tenemos no, pero la composición cambia muchísimo. En la primera, la de la izquierda, está dividida en tercios y que está justamente casi Sí, narrativa. Primero eso, la expulsión de Adán y Eva, y después la anunciación del ángel, y termina con María. Y sobre todo a María le llega la luz. sí, y Eso le diagonal es cae genial. así como una luz divina que nuevamente es muy gótico eso. También esa Ajá. luz divina que la vemos palpable, la podemos tocar casi esa luz y aparece también el Espíritu Santo. Ojo que tenemos aquí Ujú. la Trinidad, que es, bueno, Jesús, no existe todavía, ¿verdad? Está en el vientre, pero aquí tenemos las manos de Dios, ojo con las manos en el sol, y, y después sigue está Padre, o sea, Dios Padre, lo vemos aquí representado en este predela y aquí tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Em, entonces, esos elementos simbólicos muy como que muy presentes en la Edad Media, poco lo que decía también Josué del nivel de detalle, perdón, es que estoy teniendo aquí sin pasar, eh, ese nivel de detalle que tal vez ya no tiene la figura posterior, en donde la María además es humilde, es mucho más humilde, toda la escena es mucho más humilde, ¿verdad? Josué. Y lo que quería mencionar es con respecto a lo que usted está diciendo y lo de José, la tela atrás de fondo dorado me recuerda a lo primero que estuvimos viendo, el proto-renacimiento, donde se enfocaba como ese fondo dorado, ¿verdad? Como para enaltecer a la figura y ver que es como santa o algo así. En cambio, en la otra ya se le muestra como una mujer de humilde, ¿verdad? Más real, como dice José. Entonces, ahí. Ujú. Sí, porras. No sé si esto está correcto, pero lo que sí noto es que en esta, la que estamos viendo, hay una lógica de contorno muy dura comparado con la otra. En la otra son figuras como más modeladas y es una mancha de color, pero aquí hay un contorno durísimo. Sí. El rostro se construye a partir de un contorno oscuro y de todo. Igualmente creo que donde mejor se ve es en la arquitectura,
donde por ejemplo la columna tiene una raya negra subiendo y bajando, mientras que la de la izquierda se construye a partir del color, esa sensación de volumen. Sí, tiene esos contornos muy fuertes y otro acercamiento mucho más basado en la observación de luz y sombra. Ojo, ojo las columnas. ¿Por qué es que los sentimos como más reales? Es que sí, les ha pintado la sombra de un lado. La luz proviene del lado izquierdo y entonces vemos luz del lado izquierdo y no del lado derecho. Eso es casi plana, son casi planas estas columnas, ¿verdad? Casi no se distingue. Y también, ojo, que no tienen, aquí hay sombras. Ojo la sombra de la figura sobre el suelo y el banquito, ¿verdad? Eso está presente. No hay sombras del todo. Aquí se siente un poco esa sombra, bueno, hay sombras mucho más relevantes o presentes en la figura. Entonces tenemos esos contornos fuertes, pero a la vez también tenemos un muchísimo mayor aprecio y aprovechamiento del recurso que es la luz. No sé si alguien quisiera decir algo más. Sí, Monse, gracias. Bueno, pero que yo lo que tengo es más que todo una duda. No sé si usted me podría volver a explicar por qué se hace cambio como en la escena de fondo de la expulsión de María, La escena de fondo de Adán y Eva. de Adán y Eva, pero Ajá, por qué, digamos, aquí tenemos a Adán y Eva y aquí no? ajá, Simbología, el interés del artista por lo que quería representar. Entonces, en el caso de la obra más temprana es pues el pecado, ¿verdad? Y que viene esta escena a salvarnos de ese pecado original. Entonces es esa cuestión como más cíclica y es mucho más ese simbolismo que está, pero que integra esas dos escenas bíblicas en una es como casi, piénselo un poco como una curaduría de historias bíblicas para emitir un mensaje fuerte. Y que en este caso la simbología más bien es el hortus conclusus, que significa jardín cercado o cerrado, hace referencia a la pureza, a la siempre virginidad de la Virgen, ¿verdad? Ella siempre se mantuvo cerrada, si me explico, ¿verdad? Y que pues habla de el querer recordar esa pureza constante. Acuérdense lo que es la inscripción debajo, ¿verdad? Recuerde que ella siempre virgen, hay que siempre rezarle un Ave María, ¿verdad? Cuando la veas. Entonces, es como dos, como una misma escena bíblica, pero que el mensaje principal puede ser un poco diferente. En este caso, el mensaje, y que creo que va de la mano de eso mismo que notó Josué anteriormente, que es mucho más simple, creo que Porras también, o sea, ya no está entronizada, es común, y entonces creo que ahí es un poco pues, esa diferencia también el destino de la obra. No estoy segura a dónde estaba, creo que es, a ver, está en el Prado, entonces no sabría decir a quién le pertenecía. Tal vez los Médicis. Ahorita habría que investigarlo un toque más de quién era esto, la procedencia de esta obra. Yo sugiero Médicis porque hay naranjas y las naranjas era como la fruta que representaba a los Medici. Entonces, por eso es que se me ocurre tal vez los Medici, pero que es una témpera sobre madera, algo que se podía mover, mientras que este es un fresco que era para los hermanos, ¿verdad? Para los monjes, para ellos y no para, pues, alguien del sector privado, se podría decir. Em, no sé si le contesté la pregunta, si le quedó más claro. sí, profe, muchas gracias. Ok, algo que quería señalar también es un poco como lo que habían dicho anteriormente, creo que fue Josué, de que la cara ya empieza a cobrar un poco más de vida real, ya no es tan estilizada, ya no es tan como caricaturesca, pero definitivamente no está sucediendo lo mismo que está sucediendo paralelamente con el caso de Fra Filippo Lippi, que fue un monje, pero que era mucho más libre, se puede decir, y que él sabemos que
buscaba a personas para que posaran. Él tenía muchos modelos, le pasaban por pues, su taller para que él pudiera pintar. Entonces, ojo la diferencia acá con esta Madonna y Niño que se da pues un poquito posterior, pero es la misma época general, en donde, y aquí esto es también un paso más adelante que se está dando hacia esa búsqueda de poder representar a personas reales. Déjame ver aquí el chat. ¿Cuánto tiempo los separa una obra y la otra? Son como 15 años de las obras de Fra Angelico. Sí, sí, gracias. Ajá, ajá. Somos con 15, 17 años. Y bueno, aquí el interés lo que me interesaba señalarles, ya ustedes habían visto en la lección la obra, pero recordar eso de aquí todavía un artista que se mantiene de cierto modo todavía ligado a ese pasado de idealizar las caras, mientras que aquí ya tenemos un artista que está mucho más enfocado en darle ese naturalismo a los cuerpos, las caras, y también, pues como dije en la lección, tienen como una mirada casi pícara, ¿verdad? Como tendrían niños, estos son ángeles, pero son como chiquillos, ¿verdad? Y que aquí el niño Jesús va hacia, no es el niño Jesús que ahí bendice, que es como un pequeño adulto, sino que un bebé que lo que anda es como que él fue al mercado y vio que hace un bebé hacia su mamá, y quiere jugar con la mamá, le quiere estar toqueteando, quiere que la abracen, quiere que la agarre, ella la mamá está ahí en su rezo y ahí el bebé está así como que mamá, póngame atención, ¿verdad? Y ella está en su meditación seria, eso sí, porque ella pues sabe lo que le va a pasar a su hijo, ¿verdad? Entonces tiene pues esa tristeza un poco emana de ella, aunque pues sigue siendo una figura sumamente bella, obviamente. Em, no sé si alguien quisiera decir algo más al respecto de lo que venimos abordando. Son las 11:20. Voy a seguir adelante a ver qué, creo que sí logro terminar todo lo que tenía contemplado para hoy. Ok, en este periodo del 480, como mencioné en la lección, el retrato se va a convertir un, eh, un tipo de arte, en una tropa que va a ser bastante utilizado porque estas personas, estos mecenas, estas personas humanistas, ¿verdad? Con este diferente acercamiento a la vida, van a estar interesados en, pues, tener algo que los represente para la posteridad, ¿verdad? Hay ese deseo de retratar esa dignidad también que hay. Entonces vemos en los primeros retratos que tienen este fondo bastante oscuro, sombrío, ¿verdad? En donde lo que se señala más que nada, todas las imágenes son de perfil, y este ejemplo también de los retratos del duque, que ahí el cambio, aquí el perfil, perdón, no quería repetirme mucho con la lección, pero recordar que lo del perfil lo liga a los retratos que habían en monedas de los emperadores romanos, ¿verdad? Y entonces ahí y personas importantes romanos, entonces ahí querer tener esa relación a eso. Por ende, retrato en perfil, pero empezamos a ver y pronto vamos a llegar a hablar sobre Europa Norte, el norte de Europa, eh, y vemos integrados algunos cambios paulatinamente en lo que es la tradición del retrato, en donde se suele retratar mucho más con todo lo que, todos los indicios de la riqueza de estas personas, ¿verdad? Entonces, el lujo de la vestimenta, en particular acá de la duquesa, de su atuendo en general, la manera en que tiene recogido el pelo y decorado el pelo, el hecho que ella es de la alta alcurnia, que tenían esta tradición de sacar, de depilarse la parte de enfrente de la frente, o sea, el pelo se lo depilaban a partir de arriba para que tuvieran una frente bastante alta, porque era como visto como una señal pues, de elegancia. Em, y sin embargo la vemos toda decorada ella, él, y con sus tierras detrás. Entonces, lo que vemos es un paisaje atrás, pero lo que entendemos que es ese paisaje también les pertenece a ellos. Entonces, el retrato
retrata mucho sobre quiénes son estas personas. Quería terminar la clase de hoy abordando a Botticelli rápidamente porque, a ver, el 480, antes de entrar al Alto Renacimiento, siento yo que como que una de las figuras, mejores figuras para entender esa transición que se da es en el caso de Botticelli, igual un artista de Florencia, uno de los más queridos de la historia. Uno va al Uffizi y la gente va así como locos a la sala en donde se encuentran las dos grandes obras de Botticelli, que ahorita veremos, La Primavera y Venus, El Nacimiento de Venus. Em, pero siento que de cierto modo todavía tiene bastante de lo temprano renacentista de toda la primera mitad em, y esas décadas de medio del 480, especialmente porque usa témpera y no empieza a usar óleo, que vamos a ver grandes cambios que llegan con lo que introduce el óleo en términos de matéricos. Entonces, aquí lo que me gusta de este cuadro es que no sabemos a quién retrata, no estamos seguros, pero claramente era alguien lo suficientemente importante para tener una medalla de Cosimo el Viejo de Medici, que fue como el padre, el padrino de la familia Medici. O sea, él fue el primero de los Medicis que verdaderamente hizo que ellos fueran tremendos mecenas, no solo de las artes, pero del humanismo en general, que hicieran todos estos grandes trabajos que donaban y que fueron líderes de Florencia, ¿verdad? Y entonces había esta tradición en ese momento entonces de mandar a hacer estas medallas como recordatorios y que eran como regalos que se delegaban a personas que se consideraban lo suficientemente importantes. Entonces, en este caso, pues es alguien que quiere verse representado con Cosimo y que tiene una medalla de estas. Aquí lo pueden ver pueden ver más de cerca. Algo que es interesante de esta obra es que en sí, este elemento de la medalla pues literalmente fue hecha, y perdón que ahí no tengo el material, pero fue hecha como con una pasta dura que entonces es en relieve, se puede tocar en el sentido, o sea, se puede sentir el relieve, es algo hecho como un tipo, imagínense un tipo de yeso que lo pintaron, ¿verdad? Para darle la apariencia de bronce o de alguna moneda y e insertado dentro de la tabla. Entonces, como que ahí se le corta un círculo y meten esa moneda, lo cual es como muy extraño y muy chido. Entonces, quería enseñarles esa parte. Botticelli fue uno de los principales artistas de los Medicis. Entonces, mucha de la obra que él hizo fue destinada a familiares o gente cercana de los Medici. Aquí pueden ver la medalla de Cosme de Medici, que verdaderamente existió y que fue creada en estos momentos, como ven las fechas, 1480, 1500. Entonces, hubiera sido más o menos contemporáneo con esta obra de arte, aunque Cosimo de Medici vivió en las primeras décadas del siglo XV, ¿verdad? Entonces es como un recordatorio póstumo que hacen los Medicis recordando a el Grande, ¿verdad? Em, entonces, aquí esta es una obra interesante porque esta fue hecha es una obra de Botticelli, pero no era para los Medicis necesariamente, sino que para uno de una persona que trabajaba para los Medicis, pero que le iba bastante bien. Ahorita se me acaba de escapar el nombre de él, pero esta es la figura, ahorita, perdón que se me olvidó el nombre, por eso hay que apuntar siempre todo. Este señor era parte de todo el sistema bancario de los Medici y él manda hacer esta obra, pide a Botticelli que le haga esta obra de esta imagen de la adoración de los magos. En sí, pues vemos bastantes de esos cambios, vemos bastantes de esos pues avances es una terrible palabra, pero pues esos pasos que se dan durante el Renacimiento. ¿Qué notan ustedes que ha cambiado eh, con respecto a cosas? ¿A dónde vemos? ¿Por qué podemos decir que esta es una obra renacentista? Algunos elementos esenciales característicos del Renacimiento. El modelado del cuerpo, Ok, vemos modelado de cuerpo, luces y sombras, luces y sombras,
logrado Paisaje. paisaje, Eso ya sí yo. de este nivel de detalle, de observación del entorno en sí, profundidad, esa profundidad lograda con detalles que integran una perspectiva cónica, así como de cierto modo una perspectiva atmosférica, que las cosas que están al fondo están más claritos. Em, eh, pues aquí una integración también de figuras que llegan, esta es la adoración de los magos, son los tres reyes magos y sin embargo vemos que, digamos, la corte que acompaña a los tres reyes magos están vestidos en la vestimenta del momento, ¿verdad? Y aquí además, pues también hay una un estudio del espacio, no solo con respecto a la perspectiva cónica, perspectiva atmosférica, sino como la relación entre las diferentes figuras, cómo esas diferentes figuras se relacionan entre sí y cómo ocupan espacio, por lo que sentimos que esto no es necesariamente como un escenario de teatro muy plano y que hay solo un plano, sino que sentimos esa profundidad llegando hacia la Virgen, que está un poco más pequeña que las figuras de enfrente, y entonces ese relacionar para generar un espacio que ya no es solo un espacio triangular, sino que es un espacio piramidal. Entonces hay tridimensionalidad ahí en este espacio. Em, Emociones en las caras, exacto, eso es ese individualismo que se le da a cada una de las figuras. Es algo que se venía generando en donde lo vimos, por ejemplo, bueno, solo les había enseñado la cara específica de San Pedro en Masacho, pero ya son todos diferentes y se aprovecha el espacio em, para también integrar retratos de las personas, ¿verdad? Entonces, aquí se supone que este es el mecenas, o sea, el que dona la obra, el que crea la obra y la integra, y no me acuerdo exactamente para cuál capilla era, pero una capilla para el pueblo de donde era él, que era cercano de Florencia en sí. Él es el que paga por esto, pero lo interesante es que se considera, se cree, hay como bastante certeza que estos son representaciones de o retratos de los Médicis, de los principales Médicis del momento, que entonces no se sabe ciencia cierta cuáles eran entre ellos, pero se asume que posiblemente eran Lorenzo, Giuliano y otro más de los hijos de Lorenzo el Magnífico, ¿verdad? Y que entonces tal vez qué interesante eso, el querer. Yo voy a pagar la obra, me voy a integrar a mí mismo, pero también quiero homenajear a esta grande familia con esta obra y que además, ojo, pues ese individualismo y cómo se relacionan entre sí. Esto dijo Vasari. Vasari fue una de las figuras más importantes, él también pintor, pero es más conocido como casi como el primer historiador de arte porque él escribe este libro importante, Las vidas de los más grandes artistas, y aquí es lo que nos dice, de las cabezas, quizás alguien puede leer, por favor, les pido que alguien me ayude, ayuda leyendo, por favor. ¿Quiere yo? Adelante. Aquí. De las cabezas en esta escena es indescriptible, sus actitudes son todas diferentes, algunas de frente, otras de perfil, algunas de tres cuartos, algunas inclinadas y de varias otras maneras, mientras que las expresiones de los asistentes, tanto jóvenes como mayores, son muy variados y demuestran el perfecto dominio del artista en su profesión. Sandro muestra además claramente la distinción entre las suites de cada uno de los reyes. Es un trabajo maravilloso en color, diseño y composición. Ok, entonces, ¿cómo se le halaga a este artista, verdad? Desde la perspectiva de alguien del momento. O sea, tal vez el altar de Sanobi, sí, entonces seguramente Sanobi, lo tengo apuntado en mis notas en otro lugar y no lo voy a acceder ahorita. Lo último que señalaba, que quería señalar es, ahí lo podemos confirmar ahorita más adelante, es lo que se cree que es un autorretrato del artista que él ha integrado también en la obra. Y que ahí es donde es importante entender em, cómo ha aumentado el perfil de los artistas en este periodo renacentista. Conocemos muy pocos artistas de la época de la Edad Media, o sea, nombres de artistas porque no eran considerados
como figuras necesariamente importantes o únicos, mientras que durante el Renacimiento definitivamente se empieza a apreciar ese genio único, ese supuesto genio único de los artistas. Y lo pongo así entrecomillado porque pues tal vez algo tendrá que ver con genialidad, pero también mucho tiene que ver con el propio entorno que promociona que se den estos grandes cambios y es como un entorno muy propicio para que puedan haber, para que los artistas puedan verdaderamente especializarse en lo que hacen. Tienen sus talleres que les ayudan, pueden crear muchas obras, pueden dedicarse a solo pintar ciertas partes si desean de grandes eh, eh, comisiones que reciben. Y pues que ellos, los artistas, ya tienen suficiente importancia en la sociedad que en una obra que está diseñada para homenajear a los Médicis e integrar al mecenas, que obviamente tiene mucho dinero para mandar a hacer una obra como estas, de que se aceptara la integración del artista, figura que antes hubiera sido considerado más bien como un artesano de una baja clase, ahora se ha elevado y se puede insertar dentro de este contexto. Son las 11:34, así que la próxima vez que retomamos, veremos las últimas obras de Botticelli, los puedo integrar en lo que es Alto Renacimiento, no hay ningún problema. Así que lo dejo aquí. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. Voy a